Muy bien, entonces ha llegado el momento de presentarles a Jonathan Portillo Vela. Él es doctor en Derecho, es magíster en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, magíster también en docencia universitaria, docente de la Escuela del Ministerio Público, fiscal provincial del segundo despacho de la Fiscalía Corporativa especializada en ciberdelincuencia de Lima Centro, quien nos presentará el tema marco legal, delitos y sanciones vinculadas a los recursos tecnológicos. Bienvenido, Jonathan. A ver, probando, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Agradecer primero la invitación al presente evento. Para mí es un gusto, un honor estar en esta tarde, compartir con ustedes un poco de lo que es la ciberdelincuencia. Vamos a ver efectivamente cómo se manifestó, unos temas relevantes en cuanto a qué es la ciberdelincuencia en estos días, un poco de cuál es el marco legal, qué está pasando en nuestro país, en el Perú, en el tema de ciberdelincuencia. Hemos visto en las noticias, hemos visto cómo hay hechos relevantes relacionados a medios de la comunicación, aplicados no solamente en el ámbito educativo, sino también en nuestro día a día, y como hechos que en la antigüedad o anteriormente podrían pasar inofensivos, como es, por ejemplo, crear un perfil de Facebook, se han obtenido ya sentencias al respecto, y también otros hechos relacionados a, por ejemplo, el child grooming, o también el ciberbullying, que son fenómenos que nos están aquejando día a día, ¿no? Con el permiso de la moderadora voy a poder compartir unas pequeñas diapositivas para poder un poco, a ver, un momento. ¿Está? Sí. Primero se puede, por favor. Ya está. Sí, ¿se puede ver? Sí, sí se puede ver. Muchas gracias. Entonces tenemos a partir de ahora unos 50 minutos para hablar sobre este tan importante tema y voy a abordar de repente un poco de tiempo para algunas reflexiones finales o preguntas que pudieran surgir en la presente exposición, en la presente ponencia de parte de mi persona, ¿no? Esa es la temática que vamos a ver el día de hoy. Vamos a cubrir todos estos temas, conceptos básicos, modalidades delictivas, recomendaciones, que es la cooperación internacional, noticias sobre ciberdelincuencia o hechos que han impactado y que vienen impactando a nuestra sociedad en la actualidad, ¿no? Vamos a tratar estos temas, abordar un poco lo que son los ciberdelitos, el tratamiento y las recomendaciones que tenemos que tener hoy en día. Comentarles, por ejemplo, que en nuestro país, en el Perú, se ha creado en Lima la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, también una unidad de apoyo a nivel nacional, justamente atendiendo esta dinámica y este problema de la ciberdelincuencia. Quiero compartir con ustedes primero un hecho que ha acontecido hace una semana, 2 semanas, que justamente es la primera sentencia de pena privativa de libertad efectiva, que justamente fue lograda por el despacho que yo dirijo, de prisión efectiva a una persona que aplicaba el child grooming. ¿Qué es el child grooming? Básicamente es aquel acto, aquel contacto que establece una persona para obtener material de índole sexual por parte de niños, niñas y adolescentes. Se logró la primera sentencia efectiva a una persona que realizaba este tipo de actividad, que contactaba a menores por un juego en línea, denominado Free Fire, dicho sea de paso, llevaba a las menores hacia un chat por WhatsApp, para obtener de ellas, a cambio de determinadas cosas o beneficios, material de índole sexual, ¿no? Fotografías, videos u otro tipo de actividades. Esto se conoce como el child grooming y ya no es tan lejos, algo que pensábamos de repente, un problema que no existía, ya es algo que en cuanto a delitos se viene presentando una incidencia importante, por ejemplo, en Lima Centro. Como docentes, por ejemplo, sabemos que se tiene la obligación de, ante cualquier hecho delictivo, y más si es de índole sexual, denunciar estos hechos. No solamente que acontezcan dentro del plano educativo, sino también de parte de un sujeto externo a la entidad educativa, por ejemplo. El child grooming justamente es eso y es uno de los delitos que vamos a tratar hoy en día. ¿Por qué se da el child grooming? ¿Qué medios utiliza el child grooming? ¿Y cómo se diferencia de otras conductas? Porque eso también puede darse de manera presencial, pero cuando hablamos de medios informáticos vamos a ver efectivamente que existen determinados delitos que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación para la actividad delictiva. Ya no estamos hablando, por ejemplo, del robo, el hurto común que se realizaba en el día a día, sino que además los delincuentes, por ejemplo, luego de hurtar o robar un celular,
De manera posterior, realizan el vaciado de las cuentas, transferencias, compras no reconocidas, puesto que tienen el equipo celular y el acceso al chip o al teléfono. Entonces, este tipo de delitos ha evolucionado y vamos a hablar un poco de la normativa y legislación que existe. Primero vamos a ir con un concepto básico, ¿no? Para que todos entremos un poco en calor y decir qué es un ciberdelito. Básicamente, como les comenté, es utilizar las tecnologías de la información o la comunicación para cometer un delito. Doctor, ¿puede ser utilizar mi equipo celular? Correcto, un equipo celular puede ser el Internet, puede ser una red social, Facebook, Instagram o cualquier otra red que podamos encontrar. Puedo crear, por ejemplo, una suplantación de identidad para poder estafar a otra persona. Sí, se han visto casos de estafa simple, por ejemplo, de personas que desean hacer un regalo por el Día de la Madre. Van y visitan por Facebook, por Internet o por Instagram estos determinados perfiles de compras, realizan los depósitos y de manera posterior no reciben nada al respecto. ¿Están utilizando las tecnologías de la información y la comunicación? Pues la respuesta es afirmativa. Y nos encontramos, por ejemplo, ante un delito de estafa. Ahora, habría que ver los concursos, ¿no? Porque si también hablamos de una suplantación de identidad, podría ser un camino para el estafa. Pero por ahora quedémonos con la idea de que existe la ley de delitos informáticos en nuestro país que regula algunas conductas y que también hay otros hechos que utilizan las tecnologías de la información o la comunicación para cometer delitos. Y tenemos algunos casos, que es un sistema, algunos casos en específico, por ejemplo, el ciberbullying, el chantaje sexual, que son delitos que si bien no están en la ley de delitos informáticos, los delincuentes o las personas utilizan los medios tecnológicos para otros fines delictivos. Pero bueno, ciberdelito entonces es utilizar las tecnologías de la información o la comunicación para los fines del delito, que pueden ser diversos, contra el patrimonio, contra la libertad o indemnidad sexual, la fe pública u otros. Pero ciberdelito entonces, con un concepto básico, las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora, en nuestro país y conforme a esta exposición, tenemos que tener dos conceptos básicos en nosotros, ¿no? Primero, ¿qué es un dato informático y qué es un sistema informático? Nuestro país ha definido también con la atención al Convenio de Budapest un dato informático como toda representación de información validable en un sistema informático. Es el dato, el contenido que tenemos. Doctor, ¿puede ser que un dato informático sea el registro de mis alumnos que tengo en mi... Exacto. Puede ser, por ejemplo, un registro, una base de datos, un sistema de control. Es un dato como representación de información. Inclusive podemos decir que nuestros datos de las tarjetas bancarias que tenemos, nuestros códigos, si tengo un bloc de notas, podría también ser un dato informático, porque contiene determinados datos, informaciones que han sido registradas en un formato Word, en un formato PDF o en otros. Y que yo puedo estos datos contenerlos, por ejemplo, en un pendrive, en un USB, en una memoria tera o en otros datos. Entonces, dato informático es toda información, como se puede conocer, que también puede ser almacenable en un sistema informático. Hasta ahí todo bien, entonces. Y también tenemos lo que es un sistema informático. Un sistema informático vale decir es aquella capacidad de automatizar la información. Puede ser el sistema informático que utiliza el banco, por ejemplo. Sí, correcto. El banco tiene un sistema informático para el registro de operaciones. Una entidad bancaria, un colegio, por ejemplo, que tiene su sistema para la base de datos, para el ingreso de notas, para la asistencia, es un sistema informático en grado de complejidad y automatizar la información de las propias actividades que realiza. Entonces, hasta ahí tenemos definido ya lo que es un dato informático y un sistema informático. En términos sencillos, para poder ver qué actividades delictivas pueden acontecer en base a ello. Tenemos entonces lo que son delitos informáticos, datos informáticos y sistemas informáticos como conceptos básicos, ¿correcto? Y un convenio muy importante para saber en dónde nos encontramos como país, ¿no? El convenio de Budapest es un convenio internacional, obviamente, que tiene ya más de 10 años, desde su firma en el año 2001, ya estamos en más de 23 años. Nuestro país recién ratifica este convenio en el 2019. Estamos a bastantes años de su creación para su ratificación. A pesar de que nuestra ley es antigua, la ley de delitos informáticos es del 2013, 2014, su modificatoria, estamos hablando ya de más o menos 10 años, ¿no? Y a pesar de que tiene una antigüedad de 10 años, si nosotros vamos y le preguntamos a algún abogado que tengamos, a un amigo, a un conocido, o a un juez o a un fiscal,
y ustedes le preguntan, ¿sabes la ley de delitos informáticos? ¿Sabes qué es un fraude informático? Muchos magistrados, inclusive muchos fiscales y muchos abogados responderán que no. Y es una ley que ni siquiera se trata en las universidades. Pero ahora por la importancia y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, resulta importante que no solamente los magistrados la conozcan, sino también nosotros como ciudadanos de a pie. Hemos visto noticias en TikTok, en redes sociales, de agraviados que han denunciado entidades bancarias porque se les ha vulnerado su sistema informático, porque se les ha hecho transferencias no reconocidas, porque se les ha hecho compras no reconocidas, y ya por el número de víctimas, por la cantidad de incidencia delictiva, puede que tengamos nosotros, si no hemos sido nosotros mismos víctimas de estos delitos, tener un conocido o un amigo al que se le ha creado un perfil falso de Facebook, una cuenta de Instagram, por ejemplo. Sucede mucho con las personas que tienen muchos seguidores y al siguiente día aparece un perfil supuestamente de respaldo para vender información o material pornográfico. Entonces, ya no estamos tan alejados de las incidencias delictivas de delitos informáticos. Pero aquí quiero ya entrar de fondo a los delitos informáticos, que podríamos hablar de una clasificación doble. Primero, que hay delitos que se cometen a través de vías informáticas o incidencias o contravenciones a menores, y también de los propios delitos informáticos de la ley que nos rige como país, ¿no? Primero voy a hacer una introducción al primer grupo, que son las modalidades cometidas a través de vías informáticas. Y voy a enfocarme, por ejemplo, en el tema del ciberbullying. Sabemos que el bullying, como aquel acoso reiterado, que causa efectivamente un impacto dentro de la psicología del menor o en el ámbito académico o estudiantil, guarda una relación física entre los alumnos. Entonces eso no podemos negarlo. Pero el bullying como tal, como actividad y como fenómeno que se desarrolla, por ejemplo, en las instituciones educativas, puede tener un impacto o una visualización diferente al ciberbullying. Si nosotros trasladamos este ámbito de obtención o el auge de las redes sociales propiamente dichas para la existencia del bullying, vamos a ver que se traslada a un campo, no dimensional físicamente hablando, sino que por el contrario, ya las amenazas, ya el tema de la utilización, la vejación de imágenes o los insultos que se pueden darse en el ámbito del aspecto de este mundo digital o este entorno digital que conocemos como el Internet. Se dan, por ejemplo, grupos de chat, creaciones de perfiles. He tenido, por ejemplo, ya entrando un poco en casuística, llegaron a mi despacho un supuesto hecho de creación, alumnos de un determinado centro educativo, habían creado perfiles de Facebook y perfiles de Instagram contra otros alumnos o, por ejemplo, contra determinados docentes o contra la propia institución educativa. Entonces, ya el ámbito de este objeto de daño emocional, psicológico, social, se traslada a un aspecto digital, por así decirlo, ¿no? Entonces, el ciberbullying causa definitivamente diversas modalidades: la exclusión a las actividades sociales, el hostigamiento con la propia ejecución de daños hacia la persona o hacia el menor, los propios insultos o la denigración. La suplantación de identidad como delito, porque si una persona crea un perfil de Facebook, esto es suplantación de identidad, que es un delito, no es un juego. Ya vamos a ver que ahí la primera sentencia en Perú se ha emitido ya por el tema de creación de un perfil de Facebook falso. Y definitivamente el tema de la persecución y la paliza feliz. Se vio en las noticias, por ejemplo, en Piura, un centro educativo que efectivamente tenía un problema entre los menores, y este video se hizo viral, ¿no? La agresión que se le hizo al joven. Los docentes o directores no están muy lejos del tema de ser factibles de una posible sanción por ciberbullying. Recordemos, por ejemplo, que los docentes, como he manifestado, están ante la obligación de, no, en primer término, de denunciar las actividades ilícitas que puedan acontecer en el ejercicio de su profesión, sino que además ellos tienen una función de protección al menor, tienen una protección de tutela. Y se han dado sentencias y casos ya de bullying y ciberbullying en los cuales no solamente docentes, sino también directores han podido ser pasibles de estas sanciones si no han detectado a tiempo y han ejercido las labores y sanciones o las políticas de prevención para este tipo de fenómenos. Entonces es un tema a ser tomado en cuenta. Recomendaciones tenemos muchas, ¿no? Como padres de familia debemos estar informados de el tipo de aplicativos que utilizan los menores. Como sabemos, muchos de estos juegos en línea proporcionan la factibilidad de utilizar un chat, y estos chats muchas veces no tienen determinados filtros de control en cuanto a la identidad. Muchas veces pensamos que nuestros menores hijos están jugando en red con otros menores de la misma edad,
cuando esto podría ser un hecho contrario a la realidad. Podría ser un groomer, una persona que efectivamente establece este contacto con menores para establecer material pornográfico. Entonces tenemos que estar alerta de los aplicativos que utilizan nuestros menores y del conocimiento de ellos. Muchos de los casos de grooming que se dan en la actualidad parten de esta actividad de juegos en línea. Se van al ámbito de Facebook, de WhatsApp, y es ahí donde acontece todo ello. Tengamos precaución también que efectivamente ahora WhatsApp inclusive permite la creación de mensajes temporales. Entonces, muy alerto a esto, al conocimiento que puedan tener nuestros menores hijos. Tenemos otra modalidad delictiva también a raíz de la propia utilización de estas tecnologías de la comunicación, como es el chantaje sexual. El tema de obligar a una persona al envío de material sexual bajo la amenaza de divulgación, por ejemplo, de un determinado contenido o una amenaza para obtener un favor sexual. Esto ya tiene un índice penal, ¿cierto? La extorsión sexual como chantaje tiene un determinado tratamiento dentro de nuestro país, al igual que, por ejemplo, el ciberbullying. Como consejos ya de manera, antes de entrar al tema de ciberdelitos propiamente dichos, se tiene el concepto de que cuando se ve este tipo de delitos, lo primero que se debe hacer es borrar la información o pedirle a personas que bloqueen las páginas, ¿no? Se han dado estos casos. Pero si un perfil de Facebook, un perfil de WhatsApp se bloquea o se anula en este caso, ya la información que podemos obtener como fiscales se restringe. No es posible recuperar una conversación de WhatsApp. Lo que se exhorta a los padres de familia, a los amigos, a la policía que tiene estos casos, es que en primer término podamos salvar la información que acontece en el equipo celular, podamos exportar los chats para después detener estas conversaciones o estas comunicaciones. Un tema de prevención también y tratamiento en este tipo de delitos. Y efectivamente también el tema acá tenemos por ejemplo un perfil falso, obviamente ni siquiera fotografía tiene. Facebook y WhatsApp nos dan la opción de reportar estos perfiles que tienen este índole o esta incidencia a cometer estos delitos, pero con la recomendación que se indica de primero tengamos que preservar estos Facebook o exportar el chat del contenido ilícito que habíamos podido detectar, ¿no? Entonces hemos visto por ahora un primer grupo y también, por ejemplo, tenemos el tema de la discriminación digital. La discriminación como tal sabemos que es un delito en nuestro Código Penal, pero también puede darse como contravenciones al menor, ¿no es cierto? El hecho de por medios digitales tener una alteración o el tema de menospreciar a una persona por determinados rasgos físicos. Entonces la discriminación como tal ya se traslada también al aspecto informático, a este tipo de la nube, ¿no es cierto? Entonces tenemos este primer grupo respecto a este tipo de delitos, ¿no? Y efectivamente en Perú tenemos una ley justamente que es la 29719, muy aparte de la ley de códigos del niño y adolescente que muchos docentes manejan, que es efectivamente el tema de reglas y controles de convivencia en las instituciones educativas fuera de violencia, que exige, por ejemplo, el registro de un libro con la anotación e incidencia de estas actividades delictivas, ¿no? Entonces tenemos efectivamente las plataformas de denuncia, ¿no? El tipo de hechos que pueden darse a través de la mesa de partes o la Policía Nacional o la Fiscalía de Familia como hecho de contravención al menor, ¿no es cierto? Y obviamente también pueden existir sanciones tanto al menor como a las partes de la institución educativa. Hasta ahí entonces hemos visto que determinados delitos pueden trasladarse al ámbito o el entorno digital y tienen una sanción y, digamos, un procedimiento establecido. Y ahora vamos a hablar ya de lleno un poco de lo que es la ley de delitos informáticos, ¿no? Entonces estamos en una primera parte que es hablar de definiciones básicas, ¿no? Datos informáticos, sistemas informáticos y también lo que es un ciberdelito, ¿no? Luego hemos hablado un poco de que los delitos se extienden como herramientas para acometer estos hechos, ¿no? Como una estafa simple, como un tema de acoso, chantaje sexual, ciberbullying, discriminación, por ejemplo. La pornografía infantil también como tal que puede ser objeto de difusión a través de estos medios informáticos o los delitos de querella agravada, por ejemplo, a través de los medios de comunicación que utilizan también sistemas o datos informáticos, ¿correcto? Entonces vemos que efectivamente la incidencia y la importancia de conocer términos básicos o cómo actuar frente a estos delitos es importante en cualquier ámbito, no solamente en el sistema educativo, comercial, bancario, sino en nuestro día a día. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la ley de delitos informáticos, la 30096 y su modificatoria, la 30171.
Vamos a ver qué delitos hay y qué delitos quizás tienen un poco de relación con el tema que estamos tratando hoy día, ¿no? Enfocándolo quizás un poco al aspecto educativo y también con el tema de incidencia delictiva que se da en nuestro país, ¿no? Vamos a hablar entonces primero del bien jurídico protegido. Hemos hablado en la parte inicial que definitivamente se afecta el tema de datos y sistemas informáticos, ¿no? Cualquier persona puede ser objeto de este tipo de delitos. Yo, como Jonathan Portillo o ustedes, tienen un manejo de datos y sistemas informáticos. Doctor, mi tarjeta de banco es un dato informático correcto. Mi usuario de cuenta de Hotmail, mi cuenta de Facebook, mi cuenta de Instagram, es un dato informático correcto. Los sistemas que yo tengo en mi equipo celular también es un sistema informático propiamente dicho. Doctor, si yo trabajo en una entidad bancaria, en un colegio, vemos que el tema de automatización de la información está presente en nuestro día a día. Hasta ahí tenemos datos y sistemas, pero también vamos a tener que, depende del tipo de delito, se van a afectar otros bienes jurídicos. Vamos a ver la fe pública, la indemnidad sexual, el patrimonio y cómo es que esto debe ser tratado, cómo debe ser conceptualizado. Vamos entonces un poco hablando de la finalidad de la ley. La ley en nuestro país justamente surge inspirada en el Convenio de Budapest, el convenio internacional al que he mencionado, nos hemos acoplado de manera tardía, pero se realiza con dos finalidades, ¿no? Proteger el tema de los datos y sistemas informáticos y también el correcto uso o la prevención de esta utilización de las tecnologías, de la información y de la comunicación. Saquémonos la idea, teníamos ese concepto de que los ciberdelincuentes tienen que ser personas, sí o sí, que tienen que tener conocimientos avanzados en sistemas informáticos, en datos. Y es cierto, puede que existan dos grupos de ciberdelincuentes, ¿no? Las personas que efectivamente tienen conocimientos avanzados para realizar un fraude informático, una creación de una página web, que quizás es algo más complejo. Pero también tenemos ciberdelincuentes que no requieren mayores conceptos. Para crear un perfil de Facebook, por ejemplo, no es ya nada complicado. Te piden solamente un correo electrónico, un teléfono asegurado y tú puedes poner la fotografía y el nombre que gustes, ¿no? Entonces ya no se requieren para determinadas actividades tener muchos conocimientos de computación avanzada. El child grooming, por ejemplo, puede darse a través de un WhatsApp. Y para instalar un WhatsApp, sabemos que solamente requerimos descargar el aplicativo, instalar y ya empieza a correr el aplicativo. Ese concepto que teníamos entonces de conocimientos avanzados, ya podemos decir que con las nuevas tecnologías de la comunicación, prácticamente esto baja un poco en el estándar. Ahora los niños de 2, 3 años ya están con su tablet o con su celular, descargando aplicativos, juegos y teniendo acceso a este mundo informático, ¿no? Eso no quita efectivamente que tengamos hacker y cracker, ¿no? Las supuestas personas que se dedican solamente a violar sistemas y los crackers que tienen una finalidad de destrucción, ¿no?, de los sistemas informáticos. Y el sujeto pasivo puede ser cualquier persona natural o jurídica. Y les decía el tema de la no de no necesidad de tener equipos sofisticados para ellos. Les cuento un caso, por ejemplo, a una persona se le extravía su billetera, se olvida su billetera en un grifo. Ella regresa en carro y se da cuenta efectivamente que pide revisar las cámaras y el cajero del grifo donde había hecho la compra de una gaseosa se había quedado con su tarjeta y le pide la tarjeta y esta persona le dice que había utilizado la tarjeta para realizar una determinada compra de un POS que tenía instalado en su celular. O sea, no se requería mayores conceptos, mayores habilidades. Y esto desde sí es un fraude informático. Se puede dar, por ejemplo, la compra de estos dispositivos para poder clonar tarjetas y uno en un grifo puede dar la tarjeta y pueden realizar la clonación de la banda que tiene la tarjeta de crédito. Y esto ya, a comparación de años anteriores, ya no se requiere un conocimiento muy avanzado para ser un ciberdelincuente. Entonces, tengamos ese concepto, ¿correcto? Y obviamente para utilizar los delitos, para cometer un delito informático, tenemos que utilizar los medios como son las tecnologías de la información y la comunicación. Muy importante también el tema de las llamadas telefónicas. Comentarles, por ejemplo, que llegó a mi fiscalía un caso denunciado en el cual una persona se había hecho pasar por su esposa por teléfono para obtener el récord de notas de su hijo. Hasta ahí la persona dijo, bueno, yo soy el padre, puedo obtener las notas.
pero el hecho de haberle pedido a una persona que se haga pasar por ella por teléfono ya constituía un delito de suplantación de identidad, por ejemplo. Y acá tenemos los delitos que están contenidos en nuestra ley de delitos informáticos. No vamos a tener datos de delitos cometidos contra datos y sistemas de manera pura, u otros que están relacionados, por ejemplo, al patrimonio, a la intimidad o a la fe pública. El primero de ellos es el acceso ilícito. Sabemos que todos tenemos ya correos electrónicos, cuentas de usuario en una determinada institución educativa, en un banco, y contamos con una contraseña o una clave para su acceso. Si una persona sin nuestro consentimiento accede a esta cuenta, a nuestro portal, a nuestro correo, basta con el solo acceso que esta persona ingrese, obviamente vulnerando esta medida de seguridad, ya se comete el delito de acceso ilícito. Entonces, tengamos en cuenta este tipo penal. No se necesita que uno haga un cambio, una modificación, como vamos a ver en otros tipos penales, sino acceder a ello. Y no está tan lejano porque hay programas que se instalan, por ejemplo, en una laptop, en una computadora. El Hora era uno de ellos, me acuerdo, un Keylogger, que se instala en una laptop y uno puede visualizar y ver qué cosas uno tipea dentro de la laptop y así poder acceder a una cuenta de banco, a un perfil de Facebook u otro que necesita una contraseña, ¿no? Entonces, ese es el tipo de acceso ilícito. Casos se dan, denuncias también se han dado, en el aspecto familiar inclusive. Alguien que accede a la cuenta o correo electrónico o estos determinados hackers, mal llamados hackers, que logran obtener las contraseñas, ¿no? Constituye un acceso ilícito. La persona que roba un equipo celular y que no quiere ingresar a mis aplicativos, a mis correos, aparte del delito de hurto o robo, también cometerá, por ejemplo, un acceso ilícito. Sigamos con el artículo 3, el atentado contra los datos informáticos. Si yo ya ingresé a un correo, un sistema y salí, como entrar por la puerta y salir por ahí, es un acceso. Pero si yo he hecho una modificación, una alteración, un copiado, un borrado de datos, atento yo contra la integridad de mis datos, la integridad de mi información. Si a una docente, por ejemplo, que guarda su registro de notas dentro de su laptop, se le accede a su laptop, se hacen modificaciones de las notas, de los promedios y sale de esta plataforma, no solamente cometerá acceso, sino también un atentado, una modificación de estos datos que la persona tiene en su sistema, en su laptop, en su base de datos o en cualquier otro, ¿no? Entonces, es otro tipo de delitos. Obviamente se atenta contra la integridad, la uniformidad de nuestros datos informáticos, ¿no? Tenemos otro delito que es el atentado contra los sistemas informáticos. Y esto es algo que está golpeando bastante en muchas empresas, porque algunas empresas, por ejemplo, vamos a ver algunas actividades de prevención también, que determinadas empresas obviamente manejan su sistema de datos, sus planillas, sus pagos, cosas así, pero los ciberdelincuentes lanzan virus, malware, para encriptar la información, es decir, para que ya no puedan ingresar a su sistema, a su base de datos, y muchas veces piden hasta un rescate para poder desencriptar esta información. Y ya obviamente cumplen uno de los verbos rectores, ¿no? Impedir el funcionamiento de ese sistema informático. Y básicamente esto es un atentado a un sistema informático, ¿no? Efectivamente, muchas veces se piden pagos en Bitcoin, en cualquier otra modalidad, ¿no? Y es un ataque que se da a las empresas. La recomendación para los microempresarios es tener siempre una base de datos, un backup, que se le conoce, una copia de los datos actualizada, ¿no? Igualmente a los colegios, a las instituciones educativas, porque si son objeto de este tipo de ataques y no quieren pagar el rescate o recuperar la información, pueden ir al backup que hicieron o al copiado que sabemos la semana pasada. Inclusive nosotros en nuestra propia laptop o computadora se recomienda muchas veces que tengamos un backup de nuestros archivos en caso de que seamos objeto de algún ataque a nuestro sistema informático, ¿no? Para no poder acceder a estos datos, ¿no? O sea, ya no es algo muy ajeno este hecho de poder ser objeto de un virus o de malware para poder acceder a la información. Acá tenemos lo que les comenté en el ejemplo principal, ¿no es cierto? Que era el tema de proposiciones a niñas y adolescentes con determinados fines sexuales, ¿no? Este hecho que se viene dando a través de estas personas que contactan a menores para esta finalidad. Y básicamente es un hecho que es concreto, solamente se requiere el contacto hacia el menor para poder solicitarle este material. No es necesario, y eso que quede claro, que este contacto o este material haya sido enviado,
Basta con que el delincuente, el groomer, que se le conoce, haga la solicitud o tenga la intención de obtener este material, ¿no? Y efectivamente esto deviene en el delito de child grooming, o se le conoce como delito contra la indemnidad o libertad sexual, de acuerdo a la edad del agraviado, que es una proposición justamente con fines sexuales utilizando estos medios tecnológicos. ¿Cuáles medios tecnológicos? Llamada telefónica, mensaje de texto, mensaje de cualquier aplicativo de mensajería instantánea, WhatsApp, Telegram, Instagram, Line, inclusive cualquiera de ellos, o los chats que pueden haber en estos juegos online, ¿no es cierto? Y efectivamente solamente es el tema del contacto, ¿no? Ocurrió un caso curioso en la fiscalía en la que estoy, en la cual se había establecido un contacto, pero no hubo este pedido de solicitud. Obviamente no es nada común que una persona de 40, 50 años hable con una niña de 7 años por WhatsApp, ¿no? Se mandó el tema de contravenciones contra el menor porque no hubo esta intención delictiva de obtener un material con fin sexual, ¿no? La connotación sexual que exige el tipo, ¿no? Pero si no nos encontramos ante ello, puede haber un tema de contravención al menor. Recordemos que todos los niños, niñas y adolescentes están también dentro de la protección nacional por el Código de Niños y Adolescentes, internacional por la Convención de Derechos del Niño, y prima el interés superior del niño. Entonces, cualquier hecho o ámbito que no tenga un aspecto penal puede también ser objeto de investigación en la vía de familia, por ejemplo, con un proceso tutelar. Básicamente, como les manifiesto, es la proposición al niño, al adolescente, de una actividad de índole sexual. Y se divide en dos supuestos. Vamos a ver, efectivamente, ya les mencioné, obviamente, que el groomer tiene una finalidad de obtención. Y esto puede ser algo previo, ¿no? Porque puedo querer un material pornográfico para después, de repente, chantajear a esta persona para que pueda enviar más cosas. O puedo crear perfiles falsos para que esta persona crea que está conversando con un niño de su misma edad, cuando la persona que está detrás de este perfil es una persona, obviamente, un groomer que tiene características completamente diferentes, ¿no? Lo único que quieren es ganarse la confianza de los menores. Y se da en índole, yo les puedo comentar que el índice delictivo ha aumentado en estos casos, ¿no? Y obviamente puede tener también fines de obtener determinada información, ¿no? En cuanto a este hecho, se dan dos supuestos. Nuestra legislación diferencia al menor de 14 años y al mayor de 14 años. Cuando es menor de 14 años, no se da en cualquier supuesto. Basta con la solicitud propiamente dicha y se comete el delito de child grooming. Cuando es mayor de 14 años y menor de 18 años, tiene que haber un engaño para que se cometa este tipo de actividad. ¿Y el engaño cómo es o cómo puede ser para que se dé este delito en mayores de 14 años? Les comento, por ejemplo, que hay un caso en investigación, todavía sin revelar las partes, pero que este groomer se contacta con la menor de 15 años y se crea un perfil falso. O sea, no era eh, la persona de ojos verdes, fornida, el adolescente que fingía ser por redes sociales, ¿no? Sino que se había disfrazado a través de un perfil falso para solicitar este material de la niña de 15 años, de quien él decía era su enamorada virtual, ¿no? Pero acá mediaba un engaño en la apariencia, un engaño en la edad, que devenía efectivamente que esta menor crea y envíe este material de índole sexual, ¿no? Entonces se dan estos dos supuestos y habría que analizar cada caso en concreto, pero son objetos de investigación. Comentarles también que en este tipo de delitos se está aplicando la cámara Gesell, es decir, que se obtiene la declaración del menor de manera previa, ¿no? Pero en una sola vez, en una sola oportunidad, para evitar la revictimización y que vaya a juicio, ya no se da este aspecto. Los fiscales estamos aplicando la cámara Gesell para que según una declaración ya cese la participación del menor y el fiscal continúe sus diligencias aparte, ¿no? Child grooming, entonces, obviamente las recomendaciones son básicas, ¿no? Tener contraseñas seguras, todo lo que publicamos en Internet entra a la nube, entonces ser conscientes de ello, las publicaciones de nuestra casa, de nuestros menores hijos, todo ingresa al ámbito de la red o la nube, ¿no? Y obviamente aplicamos la medida de levantamiento secreto de las comunicaciones para este tipo de delitos, ¿no? Porque tenemos que ver quién es el groomer, quién está en el WhatsApp, quién está en este perfil de Facebook por detrás del perfil, ¿no?
Luego de ello tenemos el famoso, bueno, el artículo 7, es interceptación de datos, que no es un delito que se da en nuestro país, la verdad que no hemos tenido ninguno. Vamos a pasar al siguiente hecho. Y es que tenemos estafas agravadas y fraudes informáticos, ¿no? Son tres figuras diferentes. La diferencia radica básicamente en lo siguiente. En la estafa, uno mismo se desprende voluntariamente del dinero. El caso que les puse por el Día de la Madre, yo quiero hacer una compra de un ramo de flores y pagué y nunca me llegó el ramo de flores, estafa. Estafa grabada del 5 para obtener nuestros códigos. Nos llaman del banco, nos dicen que tenemos una compra y que nos van a llegar unos códigos a nuestro celular y es el token de transferencia y nosotros se lo damos. Y estamos, sin querer, le estamos dando al delincuente la llave para que él pueda realizar transferencias financieras, ¿no? Y el fraude informático es básicamente el ataque directo a nuestro sistema o dato informático. Estamos en nuestra casa y hacen una compra, una transferencia, un préstamo, o perdemos la línea y después hacen transferencias. Entonces, ya es un ataque directo del ciberdelincuente hacia nuestra persona, ¿no? Esa es la diferencia entre estas tres figuras delictivas, quizás didácticamente para diferenciarlas. Fraude informático, entonces, es este ataque directo, como les comentaba, que tiene como finalidad reducir el tema del patrimonio, ¿no? Obviamente, si hacen una compra a nuestra tarjeta de crédito o una transferencia, van a golpear nuestro sistema informático y también el patrimonio. Y es siempre doloso. Tenemos modalidades en nuestro país diversas, ¿no? Las páginas clonadas falsas, los correos electrónicos que llegan, su cuenta ha sido bloqueada, tiene un paquete en Serpos por recoger, ha ganado la tinca, se ha ganado el carro de fábrica de sueños, o usted es beneficiario del bono, entra a este link, tal cual. Los links maliciosos que tienen finalidad de obtener información o instalar un virus. Se recomienda no abrir estas páginas web. Las compras fraudulentas que les comenté o las falsas ofertas online, ¿no? Una modalidad que se está dando bastante es el tema de las inversiones, y así de repente voy a tocar alguna plataforma, pero es así. No creamos en toda publicidad que vemos en Internet. En YouTube, por ejemplo, se dan diversas publicidades, invierte aquí, invierte allá, te vamos a dar la visa para tal sitio. Recordemos que la ingeniería social trabaja con nuestros gustos, trabaja con lo que nos llama la atención. Trabaja con nuestros intereses y en base a esos intereses que registran a nuestro perfil, nos lanzan estas propuestas, esas alternativas para obtener nuestra información. Eso es ingeniería social. Yo, por ejemplo, les comento que me paran llegando videos de becas, cursos, que son los que siempre estoy interesado en aprender o mejorar. Y siempre me llegan sobre esto, pues, ¿no? Hay personas comerciantes, por ejemplo, que quieren adquirir una determinada inversión y les invierte en bitcoins. Y estas personas invierten en una plataforma y se dan cuenta de que, inclusive ganan. O sea, dicen, invierte 15, te vamos a devolver doble, invierten 15, les devuelven 30 y dicen, ya gané. Voy a invertir más y más y más y les piden más y más dinero y cuando quieren revertir el dinero ya no se los devuelven. Entonces, es una modalidad de estafa que se está dando bastante y a veces nos dan una plataforma. Vemos en la página web que dice $5,000. ¡Wow! Estoy ganando, está en 8,000 y me piden invertir más y más. Y justamente estas son páginas creadas, no hay nada de dinero, solamente hay esta imagen tal cual está la diapositiva, tal cual está creado para que pensemos que estamos produciendo dinero. La suplantación de identidad como delito contra la fe pública es justamente la creación de perfiles de Facebook, WhatsApp, utilizar la imagen de uno, su nombre, para un determinado fin que tiene que ocasionar un perjuicio. Y también el de una empresa, ¿no es cierto? Puede ser crear, por ejemplo, un perfil en un colegio, crear un perfil de una empresa que se dedica a la compra y venta de algo, o como he manifestado también el tema de crear perfiles en cuentas abiertas, ¿no? La investigación en este caso de delitos, lo que se recomienda primero es conservar la información. Yo como fiscal, antes de pensar en anular o querer bloquear este perfil, primero tengo que conservar la información que se me está dando, ¿no? A efectos de poder ver la investigación que puede realizar el fiscal. Entonces, no pensemos, y he visto casos en los cuales los padres, desesperados porque su hijo está cometiendo este delito, borra todo, bloquea todo y ya voy a hacer la denuncia con el número. O denuncien todos a este perfil de Facebook porque está haciendo esto y después denuncio.
Y cuando quiero yo ver el perfil, ya está bloqueado por las denuncias que se han hecho y ya no se puede obtener más información. Entonces, lo que se pide es muchas veces preservar la información y realizar la denuncia, ¿no? Ustedes pueden realizar la denuncia por ciberdelitos en cualquier comisaría y se va a derivar a la fiscalía pertinente. Como les indico, tenemos una fiscalía especializada en ciberdelincuencia en Lima Centro. Y si alguien tiene un caso fuera de Lima Centro y puede ver que hay evidencia digital, puede pedir apoyo de la unidad, ¿no es cierto? Que también estará dispuesta a orientar un poco la investigación en este tipo de delitos. Pero la idea es efectivamente que podamos ampliar este rango de acción de fiscalías especializadas, ¿no? Disposiciones comunes, obviamente es un tipo doloso, básicamente eso, y estamos hablando de agravantes, ¿no? Se agrava el hecho cuando, obviamente, se da en el ámbito de una organización criminal o hay una posición de data a la información. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, en el caso del fraude informático, cuando el autor del delito es un trabajador de una entidad bancaria, la pena se agrava, un tercio por encima de la máxima. O, por ejemplo, un caso del child grooming, donde la persona que contacta a la menor es un docente de la misma institución, por ejemplo. Tiene un determinado cargo o rango que excede el tema de una posición común que puede tener un ciudadano de a pie. Entonces, se dan estas agravantes que el legislador ha dicho que en estos casos, obviamente, tiene que haber una mayor sanción o una mayor pena, ¿no? Amparado a este tipo de hechos. Y obviamente cuando hablamos de fines asistenciales, ¿no? El tema de los bonos, el bono 600, por ejemplo, aquellas personas de edad que acudían a cobrar sus bonos y se daban con la sorpresa de que su bono ya había sido cobrado por una tercera persona. Entonces, estamos hablando de un fin asistencial, como disposiciones comunes, ¿no? Y eso básicamente son los delitos informáticos que nosotros tenemos dentro de nuestra legislación, ¿no? Ahora, hablemos un poco ya, en este tiempo que nos queda, como manifesté, voy a guardar un poco, unos cuantos minutos para de repente absorber las preguntas que ustedes tengan por el chat a través de la moderadora. De repente me da algunas preguntas para que puedan absolverlas. Pero tenemos también otro tipo de delitos, ¿no? Como les comenté, la estafa agravada del 5. Es que el delincuente muchas veces tiene la opción de, a través de un engaño, hacer que nosotros le demos nuestras claves, nuestras contraseñas, para que él pueda realizar las transferencias, ¿no? Obviamente hay un engaño, pero para obtener nuestros códigos, nuestras claves. ¿Y qué modalidades tenemos, no? Básicamente, las modalidades que tenemos son diversas. Las tengo justamente aquí. Un momento, acá está. A ver, ya está. El tema de los cambiazos, por ejemplo, el cambiazo de tarjetas. El estafa grabada de 5, por ejemplo, se da en el ámbito de los cajeros. Cuando una persona está en el ámbito del cajero queriendo sacar dinero, se le acerca a otra persona, te voy a ayudar, sin que se dé cuenta, le hace el cambio de tarjeta, introduce tu número de clave y después esta persona hace las transferencias. Otra modalidad que se está dando es que uno recibe una llamada telefónica y le dicen somos del banco tal porque los ciberdelincuentes, como los he manifestado, ya tienen un perfil del agraviado, de la víctima, saben en qué banco tienes tu dinero. Entonces, a raíz de ello te hacen una llamada telefónica, ¿no? ¿Usted tiene la tarjeta oro dorada de tal marca? Sí, yo la tengo. Mire, vamos a cobrarle membresía, entonces vamos a hacerle un cambio de tarjeta, vamos a mandar a alguien de una empresa conocida para que le recoja la tarjeta y le vamos a dar la nueva tarjeta. Bueno, y van al domicilio vestidos tal cual y hacen el pedido de la tarjeta, la cortan inclusive y dicen, ya está, después le va a llegar su tarjeta nueva en 5 días. Y oh sorpresa, esta tarjeta fue utilizada para diversas compras. ¿Qué ha sucedido? Que el delincuente, ya teniendo la tarjeta en físico, en la parte de atrás de las tarjetas tenemos el CBB y con esa compra pueden hacer compras por internet o compras físicas. Entonces, y ese cortado que hacen solamente es de la parte, digamos, donde no está la banda. Y con eso ya le damos la facilidad al delincuente para que haga las transferencias o compras. O cuando les manifesté que llaman por teléfono pidiendo determinada información, ¿no? El ciberdelincuente ya tiene un perfil, por eso les decía, hay información que lamentablemente se ha filtrado, ¿no? Los delincuentes venden hasta base de datos de nosotros. Todos estamos expuestos al ciberdelito, ¿no? Ya no hay persona que esté segura. Y ojo, algo muy importante, ya no hay dispositivos seguros. Muchas veces decimos, no, que mi celular es de tal marca, tal modelo, y no van a acceder. Esto es mentira. Ya el ciberdelincuente puede acceder, instala el chip, ya saben con qué banco trabajas y hacen las transferencias. Hemos tenido casos en los cuales, por ejemplo, se le roba el celular o se le pierde y
llaman por teléfono y le dicen, bueno, estoy trabajando, ¿te parece si en la tarde te doy tu celular? Y uno emocionado dice, bueno, todavía me tocó un buen samaritano, ¿no? Me va a devolver el celular. Y oh sorpresa, lo único que el delincuente quería es tiempo para realizar las transferencias. Y para la tarde ya hay transferencias, préstamos, compras, y uno resulta más endeudado de lo que estaba, ¿no? Lo que se recomienda en el caso de pérdida o robo de celular es hacer un bloqueo inmediato de la línea telefónica, de las tarjetas de crédito afiliadas, de las cuentas afiliadas a las tarjetas de crédito y de los aplicativos. Muchas personas solamente bloquean la tarjeta y la cuenta sigue vigente, ¿no? Entonces, bloquear todo en el acto del hurto o robo del equipo celular, ¿no? Es una recomendación que se realiza a efectos de evitar que el delincuente pueda tener este tiempo para poder realizar transferencias. Qué importancia es que trabajemos con proveedores de servicios, con bancos y con empresas de telefonía, ¿no? Cuando uno pierde la línea, lo que se recomienda inmediatamente es proceder también al bloqueo. Se están dando casos en los cuales estoy en mi domicilio y perdí la línea telefónica. Y cuando llamo por teléfono me doy cuenta efectivamente que han realizado una reposición de chip o que otra persona ha hecho el cambio de titularidad, ¿no? Algo curioso, decimos, ¿cómo puede ser posible? Pero ellos realizan porque saben que nuestras cuentas están afiliadas a nuestros teléfonos. Reinstalan el aplicativo y prácticamente hacen las transferencias. O instalan el WhatsApp, se hace el backup de los chats y contactan con nuestros familiares para solicitar dinero. O sea, no es algo tan complicado. Se requiere o se aconseja la doble verificación en WhatsApp o en otros aplicativos para que les sea un poco más difícil acceder a nuestras cuentas, ¿no? Otras modalidades, bueno, falsas convocatorias de trabajo, páginas fraudulentas para compras que les comentaba, suplantaciones de identidad, las modalidades, el cambiar su tarjeta que les comentaba, el phishing por las llamadas telefónicas, smishing o el phishing también por los links que les he comentado, ayudas en cajero, reposiciones presenciales, ¿no? Que ahora es un paso para, ¿no? Y estos son ya detalles adicionales, las diapositivas las voy a dejar con la organización. Pero obviamente nosotros tenemos la posibilidad, porque se pensaba muchas veces que Facebook, Instagram tienen plataformas internacionales, y eso es verdad, pero los fiscales en la actualidad estamos capacitados y podemos nosotros solicitar medidas de levantamiento secreto de las comunicaciones para que se nos proporcione esta información por parte de las plataformas extranjeras. Entonces, no es que tengamos la idea de que ya es Facebook, va a ser un poco difícil, no, hay que hacer la denuncia y activar el tema judicial y fiscal para que podamos continuar estas investigaciones, ¿no? Y obviamente hay pedidos activos de cooperación, hay pedidos pasivos en los cuales podemos solicitar información, actos de investigación, o nos solicitan a nosotros también como país poder realizar determinados actos. Han llegado casos en los cuales, por ejemplo, los groomers son peruanos que contactan menores de Argentina, nos mandan el caso para aquí para hacer investigación, o que también vamos de reversa, ¿no? Para que si la víctima está aquí y el investigado está allá, se continúen las investigaciones conforme a la legislación de allá, por ejemplo. O sea, puede darse inclusive en nuestro país a nivel nacional que el investigado esté en Lima, el agraviado esté en Cajamarca, el dinero se haya retirado en Loreto. Se pueden dar esos casos, pero la competencia por este tipo de delitos puede ser solucionable con criterios del lugar donde se cometió el delito o los efectos y las pruebas, ¿no? Son problemáticas que nos da el tema de la comisión de estos delitos de manera digital, ¿no? Recomendaciones tenemos bastantes, ¿no? Para poder evitar ser víctimas de un ciberdelito, cuando ingresamos a un aplicativo de banca telefónica, nosotros mismos tipear el sitio web con el candadito arriba, ¿no? Y se han dado casos en los cuales uno ingresa a Google, pone el nombre del banco y pone la primera opción y es justamente la página creada por el delincuente, ¿no? Entonces, no nos confiemos, es mejor, recomendable tipear nosotros mismos este hecho. Se han dado casos de enmascaramiento de llamadas telefónicas, que ahora el delincuente oculta porque ya sabe que si llama por celular nadie le va a hacer caso, y muchas veces se encripta esto y ya utiliza teléfonos fijos o inclusive teléfonos que se parecen o que son la propia banca telefónica. Lo que se recomienda en estos casos es colgar el teléfono y llamar nosotros personalmente a nuestra banca telefónica. Seamos desconfiados hasta de quién nos llama y también de las llamadas, no sé si les ha pasado de repente que han recibido llamadas de grabadoras, ¿no?
¿Usted es la persona tal? Diga que sí. Y quizás el ciberdelincuente lo único que quiere es tener el acceso a nuestra voz. Entonces tengamos cuidado con ese aspecto, ¿no? Cuidar también nuestros datos, lo que nosotros podamos brindar, ¿no? Contraseñas, variarlas, hacer el cambio de contraseñas que sean difíciles de poder apreciar, ¿no? Y efectivamente no brindar información sensible, ¿no? Quien nos llame por teléfono con una determinada excusa. Y obviamente procurar lo que les comenté en un inicio, ¿no? Ser seguros de las herramientas que utilizan nuestros niños, nuestras niñas o adolescentes, monitorear sus actividades, los aplicativos que utilizan, las conversaciones que mantienen, ¿no? Y también un aspecto son las personas adultas mayores, ¿no? Estas personas muchas veces reciben llamadas telefónicas y da la información sensible y también son personas que son un objeto, digamos, de apuntamiento por parte de los delincuentes para cometer delitos porque justamente son las personas que manejan menos las tecnologías de la información o la comunicación. A los empresarios, justamente como les comenté, para evitar ser objeto de ataques informáticos, aumentar sus medidas de seguridad que requiere una inversión o en todo caso hacer respaldos constantes, ¿no? Y el tema del manejo de la información obviamente es recomendable. Ya culminando un poco ello, me adelanté un poco al tema del ciberbullying y el tema de la necesidad, por ejemplo, de no contribuir con la reproducción de este tipo de materiales, ¿no? Acá les dejo algunos consejos que pueden ser ya un poco socialmente activos en cuanto a la privacidad de información, las contraseñas, las plataformas, o cómo actuar como docentes o como si somos víctimas o vemos algunos hechos, ¿no? Tal cual es un hecho solamente en el aspecto digital que tiene determinadas características, ¿no? En cuanto inclusive a temas de investigación. Y cerrar con algunos casitos, ya en estos justo un minuto creo que me queda. Por ejemplo, acá tenemos lo que les comenté, ¿no? La primera sentencia de perfil de Facebook, que justamente fue obtenida por mi despacho, en el cual ya se logró sentenciar a una persona por creación. Tenemos más en camino, pero es un hecho delictivo, no es una cuestión de juego. Y recordemos que si es un menor de edad, obviamente no comete un delito, pero comete una infracción a la ley penal. También será objeto de una sanción. Tenemos también otras denuncias que lamentablemente el ciberdelincuente no actúa solo, actúa en una banda criminal, en un concierto, en estructuras más complejas. Acá está un poco lo que les comenté del agravante, ¿no? Esta persona era trabajadora de una entidad bancaria y se apropia de dinero bancario y tiene pena efectiva porque la pena se agrava por la condición de trabajador bancario, por ejemplo. Los casos son, por ejemplo, si hablamos de julio de 2022, más de 10.000 casos, o sea, estamos hablando de una cantidad fuerte solo en Lima Centro, entonces la incidencia delictiva es grande. Como les comento, la organización criminal en crimen organizado, ciberdelincuencia, también va de la mano. Muchas veces el ciberdelincuente no actúa solo, sino en estructuras o organizaciones más complejas, ¿no? Está la persona que realiza el fraude, el que cobra, el que capta, el que hace el software, el que lo distribuye, entonces es un conjunto, ¿no? Cerrando con ello, ya como reflexión final, agradeciendo nuevamente la oportunidad, esperando haber tocado un poco los temas a los que me he comprometido y me encuentro a disposición de ustedes para cualquier consulta que se tenga. Si hay preguntas, estoy dispuesto a absolverlas. Y cerrar con el aspecto que les comenté al inicio, ¿no? Estamos en una época de avances informáticos en los cuales necesitamos estar preparados como ciudadanos de a pie para poder afrontar o reconocer este tipo de incidencias delictivas, ¿no? Ya no hablamos de hechos que quizás de manera a unos años atrás hubiesen podido ser lejanos, convivimos con ese tipo de delitos y hay que saber cómo reaccionar, ¿no? Espero haber satisfecho las expectativas que se tienen y quedo a ustedes para más indicaciones. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. No te vayas a ir, por favor, porque tenemos aquí un par de preguntas. Una de ellas es de Jessica Zúñiga Ramírez. Nos dice, en el caso que un alumno haya tenido acceso a las fichas RENIEC de los docentes y los comparta en grupos de WhatsApp de sus compañeros, ¿cómo podría tipificarse? Gracias por la pregunta. Justamente hablábamos del tema del acceso ilícito, ¿no? Que era básicamente acceder a una base de datos. RENIEC como institución ha sido objeto de algunos ataques cibernéticos en los cuales se han filtrado fichas de RENIEC. O inclusive puede ser que el menor tenga un familiar
que trabaja en la policía, en la fiscalía o en RENIEC y le dice, oye, imprímeme la ficha de RENIEC y le dan la ficha de RENIEC porque es mi hijo, es mi familiar o lo que sea. Hasta ahí tendríamos un tema de acceso ilícito, porque alguien ha excedido más allá de lo que se le autoriza porque no debe acceder a esta base de datos. Ahí es un hecho delictivo que hay que ver cómo obtuvo esa información. Otro hecho delictivo es el tema del tráfico ilegal de datos, o sea, es otro tipo penal que también es sancionado. Si hablamos de un menor, no de un adolescente quizás, podríamos hablar de un tema de infracción a la ley penal por tráfico ilegal de datos. Entonces, podría ser objeto de un proceso en la vía de familia, un proceso tutelar, ¿no es cierto? Y efectivamente podríamos ir por esa vía, ¿no? Porque es un hecho delictivo que tendría que investigarse, ¿no? Si bien es cierto, son menores de edad, no responden penalmente por un delito, pero sí por una infracción penal, ¿no? Y más atrás, o sea, atrás del menor está quien le brindó la ficha, que definitivamente hay una actividad ilícita que debe sancionarse, ¿no? Genial, muchas gracias, Jonathan. Tenemos una pregunta más y con esto cerramos. Alberto Raime nos pregunta, de acuerdo que hay que cuidar y proteger, pero muchos de los hechos se dan fuera de los horarios escolares, pero sí involucran a estudiantes del plantel. ¿Hasta dónde la responsabilidad de la escuela? Gracias por la pregunta. Justo, bueno, voy a de repente compartirles una sentencia que se dio en el ámbito de tutelar, del tema de ciberbullying. Por ejemplo, se decía que el tema del ciberbullying no tiene un aspecto físico, puede que no se dé en el salón de clases y fuera del horario sí, ¿no? O sea, un docente quizás no va a tener aspecto a todo ello. Pero ¿por qué se le sancionó en este caso a la institución educativa o al docente? Porque él sí había tomado conocimiento o contacto de ese tipo de hechos y no había comunicado el hecho, digamos, lo dejó pasar, ¿no? Escuchó, no, han creado, por ejemplo, habían creado un perfil de Facebook en lo cual los alumnos se habían denominado por un determinado grupo, se hacían llamar, digamos, grupo tal, y en base a este grupo, ellos realizaban el ciberbullying, ¿no? Entonces, el docente, pese a que tenía conocimiento de ello, que no era en su horario laboral, porque obviamente era fuera en un aspecto, sistema de ciberdelincuencia, no comunica a las autoridades, no comunica para que se haga el proceso de investigación interna o a la fiscalía para que inicie un proceso tutelar, ¿no? Y es ahí porque se le sanciona. Entonces, lo que yo recomendaría a los docentes, en todo caso, que a partir de la ley que les cité, puedan detectar ese tipo de actividades y en todo caso comunicarlas al superior, al director de la institución educativa o en todo caso también a la fiscalía para que se inicien las investigaciones tutelares, ¿no? Porque si no lo hace, ahí viene la responsabilidad, ¿no? Ese sería el tema del hecho. Listo. Jonathan, realmente tu tema ha cautivado. Tenemos una pregunta más. Adelante. Si se diera intercambio de material sexual entre un par de estudiantes de una escuela, digamos posibles enamorados, ¿cuál es la responsabilidad inmediata de la escuela y acciones inmediatas que se deben de tomar? Gracias por la pregunta. El Minedu ha aprobado determinados protocolos de acción en ámbitos de violencia sexual, ¿no? En casos de violaciones reportadas o agresiones, tiene que haber un protocolo dentro de la institución. Lo curioso, como mencionas, es cuando se da entre alumnos, ¿no? Si uno detecta ello de adolescentes que quizás tienen ya 14, 15 años y no hablamos propiamente, ya hablamos no de libertad sexual, sino perdón, no de indemnidad sexual, sino de libertad sexual. Ahora se reconoce, nuestra legislación reconoce al mayor de 14 años como la persona libre de poder decidir sobre su cuerpo, ¿no? Si es que obviamente se ve que entre ellos dos ha acontecido en un ámbito privado una relación sentimental, quizás no podríamos hacer mucho más que un tema de tutoría, de comunicación a los padres, algo interno, ¿no? Porque hemos detectado que ellos ya están en una relación sentimental. Si el joven, por ejemplo, al terminar la relación, filtra estas imágenes, o sea, las publica o chantajea a la menor por hacer determinados actos, ahí sí estaríamos hablando de una posible infracción delictiva, un chantaje sexual, una difusión de imágenes no autorizadas, y esto sí podría ser un tema de investigación en el ámbito tutelar o de familia, ¿no? Esa podría ser la respuesta. Muy bien, gracias Jonathan por tu participación en el Agustitec 2023. Estamos seguros que te tendremos el siguiente año para una próxima edición. Muchas gracias a ustedes, un abrazo a la distancia y recordemos, ¿no? Cuidar la seguridad en este campo, en este campo de ciberdelincuencia es cuidarnos a todos, básicamente. Gracias, un abrazo a todos. Gracias a ti nuevamente.